Cuando escuchamos hoy en día la palabra conspiración, se encienden en nosotros ciertas alarmas. Y esto debido a que seguramente usted alguna vez ha escuchado algún rumor que luego suena como que es una conspiración e inmediatamente algo se nos activa. Cuando escuchamos esa frase, sobre todo teorías de conspiración o teorías conspirativas, inmediatamente más nos ponemos alerta. La sola frase nos pone en sospecha. Algunas de esas teorías, por ejemplo, las que menciono, son el llamado falso alunizaje, donde se dice que el hombre no fue a la luna. Otra teoría es la del atentado del 11 de septiembre, donde se dice que fue todo planeado y no fue simplemente unos aviones de otra gente que llegó. Algunas otras personas dicen que hay una teoría para esconder que la Tierra es plana. Algunas otras personas han inducido y dicho, con una teoría también conspirativa, que en las vacunas contra el COVID se implantaron microchips. Y algunas otras personas que en las antenas 5G se instalaron para controlarnos mentalmente. Y así podríamos seguir mencionando diversas teorías de conspiración. No sé la verdad qué tan cierto sean algunas de estas cosas, realmente creo que muchas o todas son debatibles, pero mi punto no es presentar argumento en contra de ellas, sino simplemente hablar de conspiración. Pero la conspiración de la que voy a hablar no tiene que ver nada con una teoría supuesta o un invento de conspiración donde unos teóricos dan unos fundamentos para sostener sus teorías. No, la conspiración de la que hablaré hoy se encuentra en la Escritura. Cuando la Biblia, hermanos míos, nos habla de conspiración, esta nos hace referencia a muchas cosas, pero de manera, digamos que preponderante, o cuando habla de conspiración, la idea que más domina o lo que más está asociado con conspiración es cuando unas personas o un individuo conspira contra alguien, usualmente un rey, para quitarle el trono. Conspira para matarle y quitarle el trono. Y en la otra ocasión donde se repite este asunto de la conspiración es cuando las personas quieren deshacerse de la verdad de Dios. En nuestro texto de hoy vamos a encontrar de las dos. Es un deseo por quitar a alguien del trono y por deshacerse de la verdad de Dios al mismo tiempo. Ese alguien del trono es el rey de la humanidad, el rey del universo, nuestro Dios, y quieren quitarlo del trono y conspiran contra él y para aniquilar al mismo tiempo su verdad. Antes de que el Señor señale esa conspiración, nos va a recordar el pacto que Él había hecho con su pueblo. El pacto que Él había hecho con aquellos que esperaba a Él que le obedecieran. Y es lo que vamos a encontrar en la primera porción de nuestro texto en Jeremías capítulo 11. Israel era el pueblo del pacto. Dios había hecho un convenio incondicional con ellos, donde Él se comprometía a ser su Dios y esperaba de ellos que ellos fueran su pueblo. Y como su pueblo eran llamados a la obediencia, pero el pueblo haría todo lo contrario. Por medio de Abraham, el Señor había hecho un pacto en el cual serían benditas todas las naciones de la tierra y de él haría una nación grande. Pero luego por medio de Moisés, ese pacto daría unos condicionantes que aumentarían o que darían más claridad a la relación que Dios había establecido con este pueblo. A través de la ley, el Señor les había indicado cómo esperaba que ellos vivieran. Y a su vez, Él prometía estar con ellos en la tierra que les había entregado, como tierra que fluía leche y miel, para que ellos allí pudieran ser su pueblo, en la tierra que Dios le había dado, para que Él pudiera ser su Dios, ellos su pueblo. Miren lo que nos dicen los versículos 1 al 5, el Señor recordando el pacto que había hecho con ellos. Jeremías 11, del 1 al 5. Esta es la palabra que vino a Jeremías de parte del Señor. Oigan las palabras de este pacto y díganlas a los hombres de Judá y a los habitantes de Jerusalén. El pacto, la ley que el Señor les entregó, tenía bendiciones si ellos la cumplían, si ellos la llevaban a cabo. Pero también encerraba maldiciones en caso de que ellos fueran desobedientes. Y aquí nos va a señalar precisamente en el versículo 3 esa maldición. Les dirán: así dice el Señor, Dios de Israel, maldito el hombre que no obedezca las palabras de este pacto que mandé a sus padres el día que los saqué de la tierra de Egipto. El Señor les dio su palabra para que ellos vivieran conforme a su palabra y el pueblo tenía que saber que si lo hacía iba a recibir las bendiciones del Señor. Esta es la palabra que Él le ha enviado a su pueblo, porque Él los había liberado para que ahora fueran ellos su pueblo. Miren cómo el Señor adorna esa expresión de donde Él los sacó a ellos, del horno de hierro. Del horno de hierro te saqué. Eras como un hierro que fue metido en el horno para que allí recibieras un calor y empezaras a tú ser
en un fuego intenso, fuera sofocado. Pero al mismo tiempo ese horno sirvió para que el pueblo del Señor fuera preparado para luego ser liberado. Y fue lo que el Señor hizo con ellos. Por eso el Señor les dice y habla acerca del cumplimiento y beneficio que ellos obtendrían. Y les dije, escuchen mi voz y hagan conforme a todo lo que yo les mando, y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Cuando tú y yo hacemos un análisis de las naciones vecinas de Israel y consideramos Israel y lo vemos que Israel no era muy diferente a los demás, te das cuenta que es una gracia la que el Señor les dio a ellos. No fue por algo especial que ellos tuvieran. De hecho, Dios, para hacerlo especial, tuvo que darles su ley, para que vivieran conforme a su ley y por esa razón fueran un pueblo distinto a los demás. Porque ellos eran igual a los pueblos vecinos y buscaban unos ídolos para adorar como los pueblos vecinos. La intención de sus corazones era siempre contraria al Señor, pero Él tuvo que obrar. Versículo 5, para confirmar el juramento que juró a sus padres de darles una tierra que emana leche y miel. Y miren lo que dice el Señor, como lo es hoy. Yo les prometí darles una tierra y hasta hoy ustedes están viendo eso. Se los di. Yo cumplí mi parte. Yo cumplí el pacto que hice con ustedes. Pero ustedes hicieron todo lo contrario. ¿Qué hace el profeta cuando el Señor le da este argumento? Este fue mi pacto. Y hay una maldición que escondía, que estaba clara en el pacto a los desobedientes. Pero yo cumplí. Aquí está. La maldición por sus malos actos, por su desobediencia. Mi cumplimiento. ¿Qué responde el profeta? Amén. Así es, Señor. Lo que tú dices es cierto. Tú cumpliste. Tú lo hiciste. Señor, tú cumpliste la parte del pacto que te tocaba a ti. Nosotros no lo hemos hecho. Por tanto, merecemos la maldición. El Señor les recuerda el pacto, pero en lugar de ellos esperar las bendiciones, siendo obedientes, fueron desobedientes y por ende van a recibir las maldiciones. Esto ya lo hemos estado viendo durante los 10 capítulos anteriores de Jeremías y aquí simplemente esto se conforma como una especie de resumen y es lo que sigue diciéndonos los versículos 6 hasta el 8. Versículo 6 nos dice, y el Señor me dijo, proclama estas palabras en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén. Y noten eso, ese tema de donde el Señor le dice que Él tiene que anunciar esto es muy importante para el desarrollo del capítulo. ¿Dónde le dice Dios que hable? En las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén. Tengamos eso allí. ¿Qué va a decir en ese lugar? Oigan las palabras de este pacto y cúmplanlas. Porque bien advertí a sus padres el día que los hice subir de la tierra de Egipto, y hasta hoy los he amonestado con insistencia, diciéndoles, escuchen mi voz, pero no escucharon, ni inclinaron su oído, sino que cada cual anduvo en la terquedad de su malvado corazón. Por tanto, hice caer sobre ellos todas las palabras de este pacto que yo les mandé cumplir, y no lo cumplieron. Dios no solamente les mandó a Jeremías, a quien estamos escuchando, o hemos visto que está hablándole al pueblo para decirles cómo ellos han sido infieles, sino que Dios les había mandado profeta tras profeta. Una y otra vez le mandó o envió siervos para que le hablaran al pueblo y el pueblo no los escuchó. No escucharon, no inclinaron su oído. Por tanto, el Señor, después de haberle dado tantas advertencias, ya se acabó el tiempo de las advertencias y entonces llegó el tiempo de que reciban la maldición por su desobediencia. Esto que hemos visto, mis hermanos, en estos cortos versículos, resume todo lo que hemos visto hasta ahora en el libro de Jeremías. Dios va a exiliar a su pueblo, le va a dar el castigo que merecen su desobediencia por parte de ellos haber incumplido el pacto. Pero se nos va a presentar algo nuevo en esta porción, algo que el Señor va a indicar que fue lo que inició o lo que propulsó que ellos atacaran o actuaran más bien de esa manera y atacaran el pacto. Lo nuevo que se nos presenta en esta porción es que el Señor señala esto, que no es más que una conspiración contra Él. El Señor les acusa que el hecho de ellos abandonar su pacto no es más que un complot. Es un plan malicioso para deshacerse de todo aquello que represente la verdad de Dios. Esto no es algo que simplemente apareció un día. Ha sido algo que ellos han determinado hacer. Ha sido algo que ellos han deseado. Es un plan malvado. Esta es una realidad que nosotros vemos hoy en día también en nuestra sociedad. Los hombres conspiran para darle la espalda al Señor y entregarse hacia sus placeres y actos pecaminosos. Lo vemos hoy día. Son conspiradores aquellos que de manera deliberada rechazan al Señor.
Son conspiradores aquellos que se unen a agendas y colectivos que desprecian a Dios. Son conspiradores aquellos que conociendo la verdad prefieren abrazar la mentira. Son conspiradores los que llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y esto no es una teoría loca y absurda de conspiración. Esto es algo que está anclado en la verdad del Señor. El hombre que no busca a Dios es enemigo de Dios. Y por ende, al no ser obediente a lo que Él pide en su palabra, se convierte en un conspirador que de manera continua actúa en contra de la palabra de Dios. El asunto con las conspiraciones es que luce como algo inofensivo. Es el peligro de la conspiración. Luce como algo que no está haciendo alguien algo malo. Cuando vemos y aquí los abogados después me corregirán, pero hay un delito, no sé cómo se llama esto, pero conspirar es un delito y está asociado a este asunto de las personas cuando hacen un concierto para delinquir, que las personas se unen con la intención de cometer una infracción mayor. Ahora, cuando una persona mata a otra y el motivo por qué la mató, vamos a ponerle ejemplo, un esposo tenía a su amante y dijo, vamos a deshacernos de mi esposa, y los dos se planean y asesinan a esta mujer, no solamente son condenados por asesinato, sino por haber hecho un concierto para ir a cometer ese crimen. De manera que la conspiración no es inofensiva, es el inicio para desarrollar un plan, para desarrollar y cometer un delito mayor. Y eso es lo que estaba haciendo el pueblo. Conspirar contra Dios no es algo menor, es una gran afrenta. Y ese es el argumento que yo quiero fundamentar en mi sermón. La conspiración parece inofensiva, pero lo que esconde es una rebeldía absoluta contra el rey. La conspiración parece inofensiva, pero lo que esconde es una rebeldía absoluta contra el rey. Y mi invitación es a que te examines si no estamos conspirando contra él. La conspiración que hace este pueblo rebelde es contra todo aquello que represente de manera visible la verdad de Dios. Todo aquello que represente de manera clara, evidente, que es la verdad de Dios, esta gente quiere conspirar y rechazarlo. ¿Qué son estas cosas visibles en el contexto del pueblo donde estaba Jeremías? ¿Qué son esas dos cosas visibles? En primer lugar, la palabra de Dios. Ellos tienen una palabra de Dios que les ha entregado, una ley, un pacto que el Señor les ha dicho. Eso es algo que ellos tienen de manera clara. Y lo siguiente que ellos tienen claro que está representando la verdad de Dios contra ellos es el siervo que Dios ha enviado, o los siervos que Dios ha enviado, ahora en este caso Jeremías, para proclamar la verdad de Dios. Así que estos son prácticamente los dos enemigos públicos que tienen estos individuos para conspirar contra ellos. Así que veamos en primer lugar la conspiración contra la palabra enviada por Dios. La conspiración contra la palabra enviada por Dios. Vamos a ver de los versículos 9 al 17. La quema de libros es una manera de actuar de las personas que tienen la intención de deshacerse de aquello que va en contra de los ideales que una persona quiere instaurar. Por poner un ejemplo, la Alemania nazi, cuando querían promulgar sus ideas, una de las cosas que hicieron fue precisamente quemar grandes cantidades de libros que hablaran de cosas o que señalaran que lo que estaban haciendo ellos estaba mal. Y los jóvenes que se aferraron a esta ideología empezaron a hacer en las calles y en todos los lugares a quemar grandes cantidades de libros para evitar que aquello que les pudiera contrarrestar o fuera contrario a lo que ellos proponían lo pudiera acusar. Esta estrategia no fue de ellos. Muchos años antes se hizo esta estrategia de quemar libros que fueran contrarios a lo que la persona o a los ideales que alguien quería promulgar, y mucho tiempo después de los nazis también se ha hecho esta misma estrategia, se ha utilizado. Bueno, de manera similar este pueblo aquí quería erradicar la palabra de Dios. Como fuera el lugar, ellos querían atacar, como si de una quema de libros se tratara, la palabra del Señor que Él había puesto delante de ellos. Miren lo que nos dicen los versículos 9 al 13. Entonces el Señor me dijo, se ha descubierto una conspiración entre los hombres de Judá y entre los habitantes de Jerusalén. Recuerden, ¿dónde les dijo Dios al profeta que hablara? En las calles y en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén. Y aquí les está diciendo, se ha descubierto allí en ese lugar una gran conspiración. Los hombres se están reuniendo
para conspirar. Se han vuelto a las iniquidades de sus antepasados, los cuales rehusaron escuchar mis palabras. La conspiración es para no querer escuchar la palabra de Dios y por ende irse tras otros dioses para servirlos. La casa de Israel y la casa de Judá han violado mi pacto. Recuerden lo que implica violar el pacto. Recibir la maldición. Esa gente ha violado mi pacto, el cual hice con sus padres. Por tanto, así dice el Señor, yo traigo sobre ellos una calamidad de la que no podrán escapar. Aunque clamen a mí, no los escucharé. Entonces irán las ciudades de Judá, mírenlo una vez más, y los habitantes de Jerusalén, y clamarán a los dioses a quienes queman incienso, pero ellos, noten la palabra que dice ahí, ciertamente. No dice, y ellos no podrán salvarlos en la hora de la aflicción, porque daría por sentado que existen, pero el Señor está diciendo ciertamente, porque eso es una realidad. Al no existir, al ser falsos, ciertamente no podrán salvarlos. ¿Cómo algo inexistente podrá dar salvación cuando ellos, después de verse que el Señor su Dios los ha abandonado, querrán ir tras sus dioses falsos, pero no tendrán salvación? Porque según el número de tus ciudades son tus dioses, oh Judá, y según el número de las calles de Jerusalén son los altares que has levantado a lo vergonzoso, altares para quemar incienso a Baal. Recapitulemos. Lo que el Señor le dice al profeta es, vas a ir por todas las ciudades de Judá, vas a ir por todas las calles de Jerusalén y le vas a decir, este era el pacto que ustedes tenían que cumplir y no lo hicieron, y por no cumplir el pacto vendrá la maldición. Y luego les va a decir, porque en cada calle que han dado y en cada ciudad que he transcurrido, lo que veo es adoración a ídolos falsos. Por cada calle un ídolo, por cada ciudad montones de ídolos. Ustedes se han entregado a lo vergonzoso. No hay una calle que no tenga un altar de adoración a este falso Baal. No hay un lugar donde no se le esté quemando incienso para adorar a este Dios falso. Y luego quieren que yo los salve. Miren hasta dónde les llevó la conspiración tanto a Israel como a Judá. Los llevó al punto de tomar ídolos para adorarlos para sí. Por eso no podemos ver la conspiración como algo inofensivo, porque es rebeldía lo que esconde. Es traición contra el Señor y nos lleva entonces a abrazar a otros dioses. Es desobediencia, es idolatría a donde conduce la conspiración. Y tales cosas hacen que sea necesaria la aplicación de la justicia divina. Miren cómo nos dicen los versículos 14 al 17. Que los versículos 14 al 17 tienen al menos yo observo allí una estructura muy particular. El versículo 14 nos presenta una idea que luego la va a adornar de manera poética en el versículo siguiente, que es el versículo 15, luego lo hace invertido. Versículo 16 nos presenta la ilustración, de manera poética una idea, para luego darla más clara a entender en el versículo siguiente, que es el 17. Ya lo explico. Miren lo que dice el versículo 14. Pero tú no ruegues por este pueblo, ni eleves clamor ni oración por ellos, porque no escucharé cuando clamen a mí a causa de su aflicción. Esto ya se lo había dicho el Señor anteriormente. Se lo está recordando. Yo he hecho esto por causa de su desobediencia, no ruegues por ellos. Versículo 15. De manera poética, el Señor dice, ¿qué fue lo que pasó con ellos? ¿Qué derecho tiene mi amada en mi casa cuando ha hecho tantas cosas malas? ¿Puede la carne consagrada quitar de ti tu calamidad para que puedas regocijarte? El Señor la trata como su amada esposa. Y lo ilustra aquí. Pero esta esposa ha sido infiel. Esta esposa me ha adulterado nuestro matrimonio. ¿Cómo podrías tú esperar que ella tenga ahora derecho en mi casa cuando esta mujer la ha desprestigiado? Cuando esta mujer la ha deshonrado. Y entonces aquí el Señor presenta este asunto. Pero luego dice, ¿puede la carne consagrada quitar de ti tu calamidad para que puedas regocijarte? Y aquí presenta y toma el oficio que tenía Jeremías siendo un sacerdote, el cual tenía derecho de recibir la carne que había sido consagrada al Señor, y que de aquello que era consagrado había una parte que recibían los sacerdotes y la tomaban como alimento consagrado, pero era un alimento que llegaba después de haber sido ofrecido al Señor. Lo que está diciendo acá
es el hecho de que ellos pensaban que por hacer este sacrificio y poder participar de lo que el Señor les había dado como manera o como sacrificios para rogar por el perdón del Señor, ellos podrían entonces ser perdonados o escuchados. Pero no hay lugar para eso. No hay lugar para ello, porque el lugar lo tuvieron antes y el Señor ahora les dice, ahora es el tiempo del juicio. Ahora, de manera ilustrativa, el Señor va a presentar ahora otra nueva idea. ¿Cómo va a ser este juicio para con ellos? Miren lo que el Señor hizo con su pueblo. Olivo frondoso, hermoso en fruto y forma. Esto fue como el Señor puso a su pueblo. Lo leíamos ahorita en el Salmo 80, cuando nos dice que el Señor una vid la eligió y la plantó y la cuidaba. Y el salmista va a decir, Señor, todos vienen a quitarnos las uvas. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué te has olvidado de nosotros? Porque ustedes fueron desobedientes. Y ahí están pagando, recibiendo el castigo. Olivo frondoso, hermoso en fruto y forma, te puso por nombre el Señor. Con ruido de un gran estrépito ha prendido fuego en él y sus ramas son inservibles. El Señor está diciendo básicamente, un trueno caerá sobre el árbol que yo había edificado y lo va a quemar, lo va a destruir. Y esto es una ilustración de lo que luego el versículo 17 nos va a decir, el Señor de los ejércitos que te plantó. Allí está la idea de la plantación. Ha decretado una calamidad contra ti a causa de la maldad que la casa de Israel y la casa de Judá han hecho, provocándome al ofrecer sacrificios a Baal. ¿Por qué el Señor ilustra esto con un trueno que le va a caer sobre su planta? Porque Baal es el Dios de las tormentas. Y es el Señor quien verdaderamente es el Dios de la creación. Por tanto, Él es el verdadero Dios de las tormentas. Por tanto, el trueno que tienen que temer no es el de los falsos, es el del Dios verdadero que atacará a su pueblo por causa de su desobediencia y le mandará el verdadero trueno que sacudirá toda la nación. Dios es el Dios verdadero y los que conspiran contra Él tendrán que enfrentarse a su juicio y lo cantamos también. Es un cordero, pero también es el león de Judá. Es el Dios de los ejércitos. Dios demostró que ese tal Baal no era nada delante de él. Aquí esta gente se topó con lo que es popular hoy día, la expectativa versus la realidad. Expectativa, Baal, Dios de las tormentas. Realidad, Baal no es el Dios de la tormenta. Expectativa, Dios no puede hacernos nada. Realidad, aquí estoy y te mando la tormenta. La expectativa versus la realidad. Quienes creen conspirar contra Dios y pensar que vencerán, no están más alejados de la realidad. Es absurdo. Recibirán su merecido. Y esto es lo que hace que veamos que la conspiración contra Dios no es algo inofensivo. Es tremendamente un agravio contra el Señor. En nuestros tiempos, mis hermanos, esto sigue sucediendo. Y a mi parecer, la manera más común como las personas y por ende las naciones conspiran y posteriormente se rebelan contra Dios es a través de la secularización. Es decir, las personas están viviendo vidas de manera natural, vidas donde para ellos no existe ninguna idea de Dios en sus mentes, no ocupa lugar. Toda idea de ese tipo la rechazan. Sus pensamientos tratan de enfocarlo fuera de cualquier idea divina y en cambio la presentan o se la ponen en sus corazones llevándola a prácticas humanistas. Solo se preocupan en lidiar con sus asuntos personales, en sus fuerzas y capacidades. Y parte de eso en nuestra cultura occidental la vemos en la proliferación de libros que tienen que ver con el autoayuda. Todo se centra en nosotros y en el potencial que tenemos nosotros para seguir adelante. Hasta el día de hoy hemos podido construir todas estas grandes y magníficas construcciones. Hemos logrado avances en la ciencia, la tecnología nos abruma, unas gafas que nos hacen que cambie nuestro entorno. Y entonces el hombre se presenta como el superhombre, como aquel superior, como aquel que no puede nada vencerlo, como que somos el pilar de la evolución y por tanto, ¿qué necesidad tenemos de un Dios? Cuando nosotros somos realmente dioses. De hecho, los bestsellers nos hablan de eso. Hubo un autor que habló de un libro llamado Sapiens que hizo el pilar de su fundamento, presentándonos a nosotros como lo mejor que ha podido pasarle al mundo, para luego poner otro libro llamado Homo Deus, donde presenta el hombre es Dios. Y con esa idea presentarnos no solamente que el hombre tenía gran capacidad, sino que el hombre es un Dios, ya no necesita otro Dios. El asunto es que ese mismo autor reconoce en el libro que sin la idea de un Dios, la moral se viene al piso. Porque evidentemente vamos a tener que todo el mundo va a presentar
la idea moral que a cada quien le parezca. Y vamos a tener entonces lo que se conoce como un relativismo moral, donde si no hay una verdad absoluta que la encontramos en la palabra de Dios, nos vamos a topar entonces con que cada uno lo que diga es verdad y vamos a tener un problema en la sociedad. El lugar de Dios en la sociedad, mis hermanos, se ha reducido a simplemente poner al hombre. Ya no son altares a Baal, son altares a la cultura del yo. Y esa es la conspiración con la que los hombres se levantan diariamente. Pero hay una verdad. El rey está en su trono. El rey sigue estando en su trono. Y lo que el hombre piensa que está haciendo de andar libremente, de pensar por su propia cuenta, de no tener nada que nos esclavice, dicen las personas, la realidad es que es un acto de conspiración y muchos no lo saben. Están conspirando contra el Señor, están atacando la verdad que Dios ha enviado. Pero a su vez no solamente Dios envió una palabra para que la creyeran, sino que también envió siervos, portadores de su palabra para que la dieran a conocer. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto, la conspiración contra el siervo enviado por Dios, versículos 18 al 23. Jeremías, en nuestro libro, evidentemente es el profeta que Dios ha enviado. Y hemos visto nosotros en los 10 capítulos anteriores el desarrollo del profeta, cómo el profeta ha ido cambiando, evolucionando en el buen sentido de la palabra. Como hemos visto cómo su ministerio se ha desarrollado, se ha ejecutado. Lo vimos al principio que es escogido para que sea este siervo y tome esa actitud valiente y vaya y predique la palabra del Señor, aunque no va a ser escuchado. Es decir, tú vas a predicar, pero esta gente no va a cambiar. Y luego vimos que esta persona se levanta y predica con toda valentía. Pero luego vamos a ver cómo él también va a hacer ruegos y va, además de exhortar al pueblo, va a hacer un ruego, va a hacer una intercesión por el pueblo hasta que el Señor le dice, ya no interceda más, que no hay cambio para esta gente. Y luego de eso vamos a ver que el profeta entonces cambia, entonces dolerse y tomar una actitud de duelo hacia el pueblo. Y hoy vamos a ver ahora un cambio en la actitud del profeta hacia este pueblo rebelde. El Señor me lo hizo saber y lo comprendí. Hay una conspiración, pero ahora contra él. Entonces me hiciste ver sus obras, pero yo era como un cordero manso llevado al matadero, y no sabía que tramaban intrigas contra mí, diciendo, destruyamos el árbol con su fruto, y cortémoslo de la tierra de los vivientes, para que su nombre no se recuerde más. Aquí viene el clamor del siervo. Pero, oh Señor de los ejércitos, que juzgas rectamente, que examinas los sentimientos y el corazón, vea yo tu venganza contra ellos, porque a ti he expuesto mi causa. Por tanto, así dice el Señor en cuanto a los hombres de Anatot que buscan tu vida. No sé si recuerdan Jeremías 1, ¿qué implica Anatot? Anatot es el pueblo del profeta. Su propio pueblo quiere matarlo. Los suyos, la ciudad, el lugar donde él creció, estos lo quieren matar. El Señor en cuanto a los hombres de Anatot que buscan tu vida y dicen, no profetices en el nombre del Señor para que no mueras a manos nuestras. Así pues dice el Señor de los ejércitos, voy a castigarlos. Los jóvenes morirán a espada, sus hijos e hijas morirán de hambre, y no quedará de ellos remanente, porque traeré una calamidad sobre los hombres de Anatot el año de su castigo. ¿Cuándo? Cuando el Señor lo haya determinado, en el año que el Señor tiene estipulado para el castigo de ellos. Cualquiera hace esta lectura y dice, ahora sí cambiaste, Jeremías. Antes era todo llanto por esa gente, pero cuando se metieron contigo, ay sí Señor, ahora sí, acábalos. Luce así, ¿verdad? Rápidamente pareciera que fuera así. Pero notemos en sus palabras lo que él dice. El Señor de los ejércitos, que juzgas rectamente. No juzgas, Señor, como yo haría. Me hicieron esto, pago. No, él rectamente lo hace. Esto él lo va a hacer no porque se metieron con Jeremías. Él lo va a hacer porque ellos incumplieron el pacto. Que examinan los sentimientos y el corazón. Vea yo, no mi venganza, tu venganza contra ellos, porque a ti he expuesto mi causa. Señor, ellos han aborrecido tu verdad, han querido callar tu verdad, la que tú me diste que hablara,
aquí está, Señor, la causa. Tú te encargarás de ellos. Esos hombres de Anatot, mis hermanos, con quienes que me conocían, con quienes conviví, con quienes estaba yo cerca, esas personas desean mi muerte. Pero tú te encargarás, Señor. Y el Señor dice de qué manera lo va a hacer. No es un ardido el profeta. Y por eso él pide lo que pide. No, mis hermanos, él es un conocedor del carácter de Dios. Señor, yo te conozco y sé que los malos no se saldrán con la suya. Mientras haya esperanza, mis hermanos, hay misericordia para dar. Pero hasta que llegue el juicio, cuando este juicio llegue, habrá justicia, que es lo que dice el Señor sobre el final. El año de su castigo, el día del Señor les llegará para ellos. Pero hasta ese día proclamamos misericordia, pero si no se arrepienten, la venganza del Señor será sobre ellos. Algunas veces me preguntan, ¿hasta cuándo debo hablarle a una persona si le estoy predicando el Evangelio? Siempre respondo de la misma manera primero, ¿le estás predicando de verdad el Evangelio? ¿O le estás hablando alguna cosa de Dios? No, le estoy predicando el Evangelio, que en el Evangelio el Señor nos creó, pero que el hombre pecó y por eso entró el pecado y vivimos en pecado, pero necesitamos volver a Dios y la única manera de volver a Dios es a través de lo que hizo Cristo en la cruz y si creemos en Él, entonces somos salvos y aguardamos la manifestación del reino del Señor completamente para entonces nosotros ser su pueblo para siempre y Él nuestro Dios. Ok, estás predicando el Evangelio. ¿Hasta cuándo lo debo predicar? Yo diría algo como esto. Hasta que sea evidente su conspiración. Es evidente que ellos han decidido no querer a Dios, aborrecer a Dios. Cuando les presentamos que en Dios hay una bendición por creer en Él, una vida eterna, una vida abundante. Pero las personas te dicen, no quiero esa vida abundante, yo deseo esta vida que para mí es más abundante. Si hay un rechazo, que no es, ya es un poquito más allá de la conspiración, entonces déjalo en sus manos. El Señor se encarga. El Señor en su misericordia te conceda salvarte. Si estás dispuesto, vamos a hablar. Pero si la persona de repente, aún con sus luchas, anhela escuchar la palabra del Señor, invierte allí. Invierte tu tiempo. Invierte. Desgástate en predicar el Evangelio. Pero si notas definitivamente que esta persona es una persona que conspira y que no le interesa o no considera a este Dios como alguien apreciable, entonces déjalo en las manos del Señor. Sacude tus sandalias y busca otro lugar donde predicar. Ante la conspiración evidente, miren que el profeta ya no muestra un clamor, ni un ruego, ni un lamento. Él clama por la justicia divina. La conspiración, mis hermanos, parece inofensiva, pero lo que esconde es una rebeldía absoluta contra el rey. Que las personas actúen de esa manera, lo que está revelando es eso. Y esto es algo que nosotros podemos ver en una parábola que el Señor narra, donde Él se incluye en esa parábola. Abran las Biblias. Vamos a Mateo capítulo 21 y veamos los versículos 33 al 46. Mateo capítulo 21, versículos 33 al 46. Esa es esa parábola llamada la parábola de los labradores malvados. Dice la palabra del Señor. Escuchen otra parábola. Había una vez un hacendado que plantó una viña, otra vez la idea de viña, y la cercó con un muro, y cavó en ella un lagar y edificó una torre. La arrendó a unos labradores y se fue de viaje. Cuando se acercó el tiempo de la cosecha, envió sus siervos a los labradores para recibir sus frutos. Pero los labradores, tomando a los siervos, a uno lo golpearon, a otro lo mataron y a otro lo apedrearon. Volvió a mandar otro grupo de siervos, mayor que el primero, y les hicieron lo mismo. Finalmente les envió a su hijo diciendo, respetarán a mi hijo. Pero cuando los labradores vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero. Vengan, matémoslo y apoderémonos de su heredad. Y echándole mano, lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando venga pues el dueño de la viña, ¿qué hará a esos labradores? Detengo para seguir leyendo ahora en un rato. Lo que está diciendo la parábola es que la viña es el pueblo que Dios había
que el Señor había cercado, era su pueblo. Y estos labradores malvados eran estos hombres que tenían que guardar la verdad del Señor, lo que el pueblo tenía, la manera como tenía que vivir. Recuerdan que lo vimos hace unas semanas cuando hablábamos acerca del crimen contra la verdad, los culpables, los autores intelectuales de esa verdad. Y el Señor envió siervos para que hablaran, para que buscaran el fruto. A través de profetas se les demandaba, tenemos que dar fruto, tenemos que dar el fruto que se espera de nosotros como la vid plantada por Dios. Pero a cada uno de ellos lo rechazaron, lo mataron, no lo quisieron escuchar. Jeremías podría ser cualquiera de estos que fueron enviados, para luego ser enviado el Hijo. Y aquí Cristo se está poniendo en la parábola. Cuando el Hijo se presentó, en lugar de escucharlo, lo mataron. ¿Qué va a hacer entonces este padre contra aquellos que matan al Hijo y que aborrecen la verdad de él? Ellos respondieron: llevará a esos miserables a un fin lamentable y arrendará la viña a otros labradores que les paguen los frutos a su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca leyeron en las Escrituras la piedra que desecharon los constructores? Esa en piedra angular se ha convertido. Esto fue hecho de parte del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. Por eso les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes y les será dado a una nación que produzca los frutos del reino. Y el que caiga sobre esta piedra será hecho pedazos, pero sobre quien ella caiga lo esparcirá como polvo. Al oír las parábolas de Jesús, los principales sacerdotes y los fariseos comprendieron que él hablaba de ellos, y cuando procuraron prender a Jesús, tuvieron miedo de la multitud, porque ellos lo tenían por profeta. Jesucristo es este que proclama, o es la verdad encarnada de Dios, y estos hombres lo rechazaron. Como podemos ver, mis hermanos, al igual que conspiraron contra el enviado de Dios Jeremías, del mismo modo conspiraron contra el enviado por Dios, Jesús. En Jeremías encontramos que sus cercanos lo traicionaron y planearon su muerte, al igual que a Jesús, pero tal traición sí lo llevaría a la muerte. Jeremías era como un árbol que daba fruto y querían cortarlo. Jesús es la vid verdadera y no solo da frutos él, sino que los que están unidos a él también lo hacen, y separados de él nada pueden hacer. La obra de Jeremías quería ser borrada para que su nombre no se recordara, pero hasta hoy lo recordamos. No obstante, Jesús es mayor, pues porque aunque él quiso ser callado y que su nombre fuera escondido, y en lugar de Jesús se puso allí rey de los judíos, su nombre es sobre todo nombre y no lo podemos borrar. Ante ese nombre, toda autoridad humana, toda rodilla tendrá que doblarse, toda lengua tendrá que proclamar que Él es el Señor, pero ya no para algunos será tarde para proclamarlo para salvación, sino simplemente reconociendo que Él es el Rey de los ejércitos. Jeremías fue advertido por Dios y en ese momento sería librado. Jesús, en cambio, para eso vino, para dar su vida en rescate por muchos. Él verdaderamente fue el Cordero que fue llevado al matadero para dar su vida por los suyos. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y los que han confiado en Él son ahora parte de su reino. Han dejado sus conspiraciones y se han entregado a Él. Y aun cuando el deseo rebelde, mis hermanos, se quiera apoderar de nosotros, Él promete sostenernos con su gracia para que nuestra rebelión no sea mayor. Si hoy te ves que has hecho tal acto, amado hermano, arrepiéntete. Confía en lo que Dios te ha provisto para que camines en su verdad. Mata el pecado. Mata a ese viejo hombre. Una célebre frase de Martín Lutero dice: pensé que el viejo hombre había muerto en las aguas del bautismo, pero descubrí que el infeliz sabía nadar y ahora tengo que matarlo todos los días. Esta debe ser nuestra lucha, mis hermanos. Ese infeliz se levanta cada día y quiere conspirar contra el rey. ¿Acaso no lo vemos nosotros diariamente cuando decimos, pero ¿por qué si tú eres el rey? Una vez más se levanta este viejo hombre y dice, no, hoy gobierno yo. No, te bajas de allí. El rey es él. Pero eso no es un ratico. Eso es todo el tiempo. Si él es el rey, mis hermanos, debe verse en nuestra obediencia y no en nuestra conspiración. La conquista de este rey sobre nosotros se evidencia en la manera en que vivimos. En todo cuanto hacemos debe proclamar, Él es el rey. Él es el rey que me salvó. Mientras trabajamos, mis hermanos, Él sigue siendo el rey. ¿Cómo trabajamos para este rey? Nuestros matrimonios deben reflejar el señorío de Cristo. ¿Quién se sube en el matrimonio
en el trono. ¿Quién se sienta allí? No, un ratico se lo presto a mi esposa y otro ratico me monto yo. Ella me baja a mí más todo el tiempo y ya se monta ahí. No, es el rey. Es el rey. Cuando Efesios 5 habla del matrimonio, nos dice que nos sometamos unos a otros en el temor de Cristo. En el temor a ese rey, nos sometemos unos a otros. Él está en el trono y nosotros somos sus siervos. Manda, Señor, que tus siervos escuchan. Cuando criamos a nuestros hijos, la última palabra la tiene el Señor, no el capricho del nene. Démosle esto para que no llore. No. ¿Qué te pide Dios? ¿Qué te pide Dios que hagas? Todo, absolutamente todo en nuestras vidas reclama a Cristo como Rey. Él es nuestra adoración y a Él nosotros debemos entregarle tributo, honra y honor. De no ser así, se está iniciando en nuestros corazones una conspiración contra el Rey. Y recuerden que esto no es inofensivo, es algo supremamente peligroso. Pero también aquí hay otra realidad. Y es que en nosotros siempre hay sufrimiento. Todos de alguna u otra manera, pero seguramente algunos de manera más fuerte están sufriendo por algo. Su corazón está ansioso. Algunos tienen una tristeza muy profunda, pero Él sigue siendo el Rey. Hermano, Él no nos ha abandonado. En la aflicción que vivamos, Él sigue siendo el Rey y no nos va a desamparar. Aún en el dolor y la angustia, Él sigue siendo el Rey. Aun cuando nuestro corazón quiere irse tras otra cosa porque parece darnos más salvación, Él sigue siendo el Rey. Aun cuando tengamos una persona que está a punto de fallecer y nos angustiamos y quisiéramos buscar cualquier solución, Él sigue siendo el Rey. Aun cuando nuestros dineros se agotan y parece que no hay nada, mis hermanos, Él sigue siendo el Rey. Aun cuando nuestro corazón ve todas las personas que están viviendo una vida desenfrenada y decimos, pero ¿cómo les alcanza el sueldo si para las cosas buenas a mí no me alcanza? Él sigue siendo el Rey. Aunque la gente se lo gaste, mis hermanos, aun cuando el dolor sea fuerte, Él sigue siendo el Rey. La conspiración no es la solución, es la adoración al Rey. Tengamos en cuenta que cada acto de conspiración se convierte en un deseo de matar a ese rey, de quitarlo del trono. Y esto, mis hermanos, es lo peor, lo más absurdo que podríamos nosotros hacer. Las consecuencias son nefastas. Así que examinémonos y vayamos a Él. Él es el Cordero. Nos ha librado de nuestro pecado, mis hermanos, de nuestras rebeliones. Al igual que Israel, ¿quiénes éramos nosotros para merecer su gracia? ¿Quiénes éramos nosotros para que Él se entregara y se diera por nosotros? Tú has venido a acercarte a Él. Tú has venido con tus hermanos a adorarlo a Él. Él hizo presencia un día, se tabernaculizó entre nosotros y promete estar en medio nuestro cuando nos reunimos en su nombre. Él promete a través de su Santo Espíritu obrar en nosotros, hacernos uno para adorarlo a Él. Y esto es algo glorioso y significativo. Hemos venido a adorarlo al Rey. Pero que se evidencie también en nuestras vidas debe ser nuestro deseo. El Salmo 80 que leímos hoy, y abramos una vez más nuestras Biblias, nos dice, los versículos finales, si usted lo lee otra vez se va a dar cuenta que tiene mucho, que el Señor nos dio un texto. Estamos leyendo a los que nos visitan hoy por primera vez, tenemos una lectura consecutiva de la Escritura y justamente porque el Señor es así, Salmo 80 tiene mucho que ver con nuestro texto y era el que correspondía hoy en la lectura. Pero los versículos finales del 17 al final dice, sea tu mano sobre el hombre de tu diestra, sobre el hijo de hombre que para ti fortaleciste. Si el Señor toma a ese hombre, entonces no nos apartaremos de ti. Avívanos e invocaremos tu nombre. Oh Señor, Dios de los ejércitos, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y seremos salvos. Si el Señor tomaba para sí ese hombre, su pueblo no se apartaría de él. Y ya lo hizo. Era un deseo en el corazón del salmista, pero en nosotros ya es una verdad. Ese fue enviado ese siervo y los suyos lo mataron. Los que eran de su pueblo, a los que él vino, para los que creen en su nombre, los ha hecho parte ahora de este nuevo pueblo, de estos nuevos que van a ser los que van a dar fruto en la vid que el Señor había sembrado. Esta es una muestra de amor, esta es una muestra de gracia. Y aquellos que están aquí han conspirado contra este rey, Él les otorga hoy
perdón de sus pecados. Hay una anécdota que se cuenta de un emperador chino que cuando llegó al poder le dijeron: esos pueblos de allá y de allá estaban conspirando contra ti. Vamos y hagamos guerra contra ellos. Y el emperador se fue. Listo, vamos a ver, ¿quiénes son esos? Y cuando se va ante ellos, él prepara previamente la guerra un tiempo de diálogo. Y cuando dialoga con estos, se regresa. Y estos generales que estaban esperando la batalla le dicen: ¿qué pasó, señor? No, hablé con ellos y todos se rindieron. Y entonces, matémoslo porque conspiraron. No, ya no son mis enemigos, son ahora mis amigos. Este es el Rey Jesús, que hoy te ofrece en el diálogo, en este mensaje bueno, en esta buena palabra, en su buena noticia, en su evangelio, te da hoy paz. Si tú te arrepientes y te rindes, no recibirás su ira, sino su perdón, sino su gracia y amor. Dejarás de ser su enemigo y serás su amigo. Si tú vienes a Él en arrepentimiento, que es reconocer tu maldad, el pecado que has cometido contra Él, y vienes en fe, creyendo en que su obra te perdona, no obtendrás de Él rechazo, sino que Él te recibirá como hijo. Te dará un indulto si vienes a Él con un corazón humillado, en lugar de juzgar y aplacar tu maldad con castigo. Te dará perdón y vida eterna, como le ha hecho a aquellos que hemos creído en Él. Ten en cuenta, mi amigo, que aquí esto no está lleno de personas perfectas y santas, que no cometen ningún pecado. Las iglesias están llenas de conspiradores en recuperación, que ante cualquier acto o deseo de rebelión, en lugar de hacerlo inmediatamente contra su rey, van ante su presencia y se lo confiesan y son perdonados. Amigo, hay lugar para ti en el pueblo del Señor y tu clamor por perdón hoy puede ser oído. Mi invitación es a que te arrepientas y te rindas ante este Jesús, ante este Rey.